Buenos días. Tenía planeado una entrada épica, pero iba a tirar el púlpito, entonces ya no lo hice. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en la carta a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice 2 de Timoteo 1:6, en el nombre de Jesús, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Voy a pedir que me acompañe a orar primeramente. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque estás en este lugar con nosotros, porque nos acompañas, porque tu amor y tu poder se manifiesta en nuestras vidas. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar, escuchando tu palabra, mi Dios, pudiendo primeramente venir a darte acción de gracias, a adorar tu nombre, mi Dios. Gracias por ese privilegio que nos das de tener la vida que eres tú, mi Dios, de tener la convicción y la fe de la salvación, de que tú escuchas y recibes nuestra adoración, Padre. Yo te pido que nos ayudes a comprender lo que tu Espíritu, creo por la fe, ha puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos, en mi vida, mi Dios. Te pido que nos ayudes a ponerlo por obra, a digerir esta palabra, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor, por tu perdón, mi Señor, porque estás en este lugar y sé que tu Espíritu Santo ministrará nuestros corazones y nos guiará a la verdad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquel que tiene en su mano las 7 estrellas a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, y le reprocha haber dejado su primer amor. Y es un tema muy complicado, del cual se suele hablar mucho, pero que es muy profundo, mis hermanos. Intentar hablar de esas ocasiones en las que Dios le reprocha haber dejado su primer amor a aquella iglesia. Como Pablo exhorta a Timoteo y le dice que el que avive el fuego del don que habían puesto en él. No es algo sencillo, mis hermanos, porque ¿quién que piensa que está haciendo las cosas bien va a quererlas cambiar? Seamos sinceros. Si usted, por ejemplo, va manejando y usted cree que va manejando bien su carro, va en su carril, usted piensa que va en su carril, pero es una calle que no conoce, supongamos, y de pronto se entera que va en sentido contrario. O muchas otras cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, los niños les pegamos al balón de fútbol así, y no es así, pero pensamos que lo hacemos bien. ¿Cuántas cosas hacemos las personas pensando, creyendo que son correctas, sin darnos cuenta de que al final hay un método que está hecho para que lo logremos? Pero cuando uno es niño puede cambiar fácilmente las cosas, porque si sus papás le dicen que las cosas no se hacen así, que se hacen de otra manera, pues sus papás son la autoridad y saben que va a ser mejor de ese modo. Pero cuando una persona ya puede razonar lo que hace, se va a poner a decir, bueno, pues yo lo hago y así ha salido, así va bien, así parece que está bien. Pero no siempre es así, mis hermanos. Hay momentos en los que usted y yo podemos pensar, podemos decir que estamos felices. Y es verdad. Yo acostumbro por intentar por lo menos decir todos los días la frase estoy feliz. Lo intento hacer, y a veces se me olvida, pero procuro hacerlo. A veces me lo digo yo solo, a veces lo digo platicando, pero procuro decirlo. Pero esa felicidad es diferente, porque esa felicidad es de la fe que tengo en Dios y lo que espero de Él. Porque sé que cuando me voy a acostar en mi camita, espero en Dios, al siguiente día me levante con salud. Espero en Dios, al siguiente día
Él pueda seguir cumpliendo su obra. Pero hay momentos en los que la felicidad no son solo un momento, sino que son sucesos en los que usted puede decir, vamos bien, esto me agrada, y nos sentimos felices, pero al final de cuentas son momentos, son sucesos que después de un tiempo van a pasar. Son hechos que usted va a recordar dentro de unos años y va a decir, aquellos días que las cosas iban bien, aquellos años en que las cosas estaban más baratas, aquellos años en que rendían más la gasolina, aquellos años en los que Dios nos usaba diferente. Y pudo usted recordar todo ello y decir que en ese momento fue usted feliz. ¿Pero por qué? No puede ser así, mis hermanos. No puede ser así, porque ¿cómo va a ser que un cristiano comience a mermar esa gloria que cree que está pasando? Que después de un tiempo en el que viene una gran gloria, después de un tiempo en el que ve cómo Dios lo puede usar, después de un tiempo en el que usted ve cómo puede prosperar en lo que hace, que merme y que vuelva a la cotidianidad de hoy estoy fuerte, hoy estoy débil, hoy estoy fuerte, hoy estoy débil. ¿Cómo puede ser así? ¿Por qué sucede eso? Más bien, mis hermanos, ¿por qué hacemos ese tipo de cosas y recordamos hechos que no van a volver? Por eso siempre es importante vivir los días de la mejor manera posible. Pero el que los vivamos de la mejor manera posible no significa que tenemos que arraigarnos a los mismos. Que querramos seguir por el camino que creemos que es de la felicidad, no significa que sea el correcto, porque el alma se mueve por emociones, pero nosotros ya no nos debemos de mover por ellas. Pensamos que esas glorias se van y quedaron atrás porque hacemos exactamente lo contrario de lo que dice el siguiente versículo. Si gusta buscarlo, está en Tito 2:7, el cual dice: en el nombre de Jesús, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra ti. Ahí radica el problema, en que le damos una carta, una puerta, un agujerito al enemigo. Y después del tiempo, el avergonzado ya no es él. Terminamos siendo los otros, los cristianos que deberían de vivir con el Espíritu. Ven que de un día para otro las cosas ya no son iguales. Ven que de un día para otro le dicen: no eras tú el que hacía estas cosas y que andaba en malos pasos. Y muchas veces las personas pueden decir: bueno, se quedó atrás. El problema es que el punto es, lo que parte es cuando usted recibe a Cristo y nace de nuevo. Lo que está para atrás queda olvidado, pero lo que está de ahí para adelante, cuando lo comiencen a ver, cuando su testimonio no es correcto, ahí está el problema. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, que es la integridad. La integridad que usted y yo debemos de tener como hijos de Dios, como personas que buscamos hacer el bien. Y no puede ser, mis hermanos, que recordemos cosas que ya pasaron. Es obvio que las vamos a recordar con alegría, con felicidad. Vamos a decir gloria a Dios por aquellos días. Pero no debemos de anhelar aquellas épocas. Hace un par de meses, que estaba yo todavía en la secundaria, hablaba con unos compañeros, creo que solo una compañera, y llegábamos en cierta parte a la conclusión de que el año 2017 y 2018, en la mayoría de personas, fueron años que recuerdan con mucha felicidad. En un principio yo también tengo recuerdos muy bonitos de ese año.
muy bonitos. 2017, 18, cosas que me agradan mucho. Y no puede ser que usted tome y olvide todo lo que Dios ha hecho en usted. Debemos de apreciar y dar gracias a Dios sobre todo por lo que Él hace. Pero no significa que queramos volver a lo mismo. Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no vamos a ir repitiendo las cosas. Porque el problema es que los cristianos no logran comprender siempre que los hijos de Dios van de poder en poder, que las cosas no vuelven a ser iguales, que cuando una persona es íntegra va a avanzar, va a progresar, no se va a quedar en el mismo lugar. Va a haber lagunas, va a haber espacios en los que parece que ya no hay nada, pero eso va a hacer que únicamente usted siga persistiendo. Porque si no persistimos, vamos a recordar aquellas épocas y vamos a decir aquellos lindos momentos en los que pasaba esto, pasaba lo otro. Y no puede ser así, mis hermanos, porque cuando un cristiano recuerda ese tipo de cosas, abre puerta a creer que Dios ya no lo puede volver a hacer. Aunque anhele que vuelva a hacer esas cosas Dios, aunque les pida que haga esas cosas de nuevo, no puede ser así. Porque cuando damos por sentado ser felices, por naturaleza humana, vamos a querer volver a ello. Por eso suceden las adicciones, al alcohol, a las drogas, al tabaco, a todo ese tipo de cosas. Porque el cuerpo humana y carnalmente siempre va a buscar volver a donde fue feliz. Esa es la naturaleza. El hombre está creado en busca de la felicidad. Uno de los argumentos del ateísmo, por ejemplo, es que el hombre creó deidades porque creía que en ello iba a encontrar una felicidad. Ese es su argumento. Es obvio que no es correcto, ¿verdad? Pero porque en Dios es donde verdaderamente encontramos la felicidad, la paz y la verdad, y nos damos cuenta por la fe que no es como ellos lo ven de una manera muy carnal. Pero cuando un cristiano recuerda ese tipo de cosas que podía hacer antes, cuando un cristiano recuerda que en algún día hace muchos años sanó un enfermo, que en un día hace muchos años oró y su oración fue respondida, y que eso ya no pasa. Es obvio que no siempre va a pasar, porque siempre va a ir de mano de la voluntad de Dios. Pero no debemos de dejar que nuestra vida se vuelva repetitiva, sino que tiene que ir avanzando. Pero ese avance se va a ver cuando nosotros comencemos a buscar y a andar en la misma integridad. Porque si no somos íntegros, las cosas no van a suceder como queremos. Como habla Jesús en una parábola, que no se puede poner el vino nuevo en los odres viejos, porque de lo contrario se romperían. Y eso es lo que sucede muchas veces, que queremos que lo nuevo entre en lo viejo, que queremos que esas sanidades que antes podían suceder entren otra vez, que el vino nuevo sea igual que el viejo, y no va a ser así, mis hermanos, porque Dios hace las cosas nuevas. Aún su misericordia se renueva cada mañana. Todo lo hace nuevo. Entonces, no debemos de esperar que suceda lo mismo. Debemos de esperar que sucedan cosas nuevas, que sucedan cosas mejores. Pero eso va en un camino de integridad, de rectitud, creyendo en Dios y cómo Él hace las cosas perfectas. Le voy a pedir que ahora vayamos también al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 24. Creo que es el último, si mal no estoy. Sí, 24 o 14. Dice en el nombre de Jesús: ahora pues, temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Nosotros somos hijos para avanzar, tenemos Espíritu Santo para ser mejores personas,
mejores siervos, mejores hijos, mejores adoradores, para ser mejor que lo que ya pasó. Vamos a cambiar la palabra dioses por gustos. Creo que de los que estamos aquí, ninguno tiene un problema de estar arraigado a una deidad física, o sea, a una imagen. Y es pasado que nosotros vivimos en cautiverio. Es pasado que nosotros éramos esclavos en un Egipto. Eso ya pasó. Eso ya no existe. Lo que sí existe es que en los corazones siguen anhelando la carne que había en Egipto, los guisados, las comidas. Porque, como les decía hace un momento, el hombre por naturaleza siempre va a buscar la felicidad en todos los lugares. Y el problema es, por ejemplo, con el pueblo de Israel, y lo que muchas veces sucede en los corazones, es que aún en el cautiverio las personas buscan ser felices. Pero buscan ser felices por sus medios, por lo que tienen enfrente. Los pobres buscan alcohol, los que tienen un trabajo demandante son avariciosos. Los que no tienen algo quieren dos, los que tienen un carro quieren otro, los que tienen 2 casas quieren 4. Así es la vida. Y pensamos que en ello está la felicidad. Y lo cierto es que no. Porque seguimos siendo atados. Porque las personas, a más de que puedan tener privilegios, van a seguir estando arraigadas a algo. Y es problemático, mis hermanos, que las personas, incluso los mismos hijos de Dios, busquen ser felices en cosas que no son, en cosas que ya pasaron, y se sigan anhelando esa cautividad que pudieron tener hace mucho tiempo. Pero nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos llamados a salir de ese Egipto, y no fuimos llamados a salir con la mente de un esclavo, no fuimos llamados a salir pensando que íbamos a ser esclavos de otra cosa. No fuimos llamados por la fe para ser esclavos de un temor. Y ese es un problema que muchas veces las personas tienen con la integridad, que piensan que es tenerle miedo a Dios. Que piensan que andar en integridad significa estar atado a no poder hacer ciertas cosas. Pero Jesús dijo que su carga era ligera y su yugo era fácil. Pero nosotros, dice en una carta de Pablo, que no somos esclavos de ningún temor. Dice que nosotros ahora somos esclavos por amor a Dios. Entonces, el ser íntegros, mis hermanos, no es sentirse atado a nada. No es decir que usted mira allá por la calle, qué sé yo, algo que usted no puede tener, lo que sea, y que usted lo desee, lo codicie, pero que dentro de usted diga, no puedo porque Dios se va a enojar. Las cosas no funcionan así, mis hermanos. Porque desde que usted ya codició, incluso antes de decir que Dios se iba a enojar, usted ya faltó en integridad. Usted ya perdió esa rectitud que podía llevar en su día. Porque su corazón ya deseó algo que no podía tener, algo que Dios sabía que no era de usted. Hay cosas que económicamente son inalcanzables. Por ejemplo, tener un avión privado. ¿Pero para qué queremos un avión privado? ¿Para qué? Puedes volar, pero es muy caro. Puedes ir a donde quieras, cuando quieras, pero el riesgo de que se caiga es el mismo. Es nulo, es muy pequeño, es más seguro viajar en avión que en carro. Pero igual, es muy costoso, no tiene sentido. Si se puede usted comprar uno, no le voy a decir que no lo haga. Debe ser bonito que diga tu nombre. Pero el problema es cuando anhelamos esas cosas. Cuando queremos encontrar la felicidad en otro tipo de cosas. Ahí es el detalle, como dijo aquel actor. Porque pensamos que allí está la felicidad, pero no conocemos que nosotros como hijos de Dios estamos en la felicidad más plena. Estamos en lo mejor que le puede suceder al hombre, mis hermanos.
Es una de las mejores noticias que se le puede dar a un hijo de Dios, que no hay mayor felicidad que estar en Él. Que no va a encontrar usted nada aquí en China, en Singapur, en Islandia, donde es uno de los países con mayor índice de felicidad de las personas, en Dinamarca, en Suiza, donde ni siquiera hay policías. Puede usted seguir sintiéndose ahogado. Puede usted seguir sintiendo su corazón vacío. Hay cantantes, por ejemplo, que se han suicidado después de un concierto. La euforia de miles de personas ante ellos, aclamando su voz, su manera de cantar, su música. Y seguir sintiendo lo mismo. Seguir sintiendo que son pobres, que no hay nada. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y es lo mejor que puede suceder, mis hermanos. Porque el Espíritu nos guía a dejar de buscar en otro tipo de pasiones la felicidad. Y cuando dejamos de buscar la felicidad en otro tipo de cosas, verdaderamente vamos a poder comenzar a ser íntegros, porque ya no vamos a anhelar cosas que no son. Porque es lo más difícil de ser íntegro. Puede que usted se saque las malas palabras, se puede usted sacar los malos vicios, se puede usted sacar de la mente la avaricia, tantas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita está viendo partidos de fútbol, supongamos. Ahorita no tengo mi teléfono, está ahí pegado. Pero si lo tuviera aquí, yo podría buscar el partido y ver cuánto va. Incluso podría ponerlo en vivo aquí y estarlo viendo mientras estoy hablando. Y usted no se daría cuenta. Usted no iba a ver que yo aquí estoy a punto de gritar gol. Pero usted puede estar ahí sentadito pensando en lo que quiera y nadie se va a dar cuenta. Incluso su esposo no se va a dar cuenta de lo que está pensando. Puedo pensar lo que se me venga la gana y solo Dios y yo lo vamos a saber. Y ahí está el detalle, en que Dios lo va a saber, en que Dios se va a enterar de cualquier cosa que pensemos. Y ahí es cuando se pierde la integridad, porque yo puedo ver a mis hermanos ahí sentados, puede haber una persona ahí y estar sentada muy seria, puede estar con un saco mucho más caro que el mío, unas 10 veces más caro, y seguiría siendo un saco todavía de un precio no muy alto. Y pareciera la persona perfecta, está paradito, cuadradito, se ve bien, huele rico, trae perfume bueno, la llave de su auto tiene un logo bonito, puede parecer lo que sea, pero dentro de sí puede estar pensando que saliendo de su casa va a llegar Coppel a tamorearle la puerta. Puede que usted sepa que saliendo de su casa va a llegar alguien a cobrarle y nadie se va a enterar. Mientras usted va a su trabajo, usted puede hacer lo que quiere y nadie se va a enterar. Solo Dios. Solo Dios. Mis hermanos, es que en ello radica. En que la integridad no es lo que vea usted, en que la integridad no es lo que usted vea de mí ni lo que yo pueda ver de usted, sino cuando está usted solo, en su corazón, en su mente, en todo lo que usted haga. Es tan sencilla perder la integridad en un día. Porque parecía que el rey David simplemente estaba cansado y no quería ir a la guerra. ¿Quién sabe si ya tenía la intención? Puede que solamente haya salido al balcón a otra cosa. Pero tristemente, para bien o para mal, vio algo que no debía. Lo codició. Pero hasta antes de que matase a Urías, nadie sabía nada. Nadie lo sabía. Y pudo haberse quedado allí, en simplemente haber visto codiciando y no haber dicho nada. Y pareciese, según la ley de Moisés, que no pecó. El problema es que Jesús dijo que si deseas algo que no es tuyo de tu hermano, ya hiciste algo que no debías. Ya no es correcto. Porque ahora las cosas van por fe, por el corazón. Porque Dios ahora se fija en que usted es su hijo y quiere lo mejor para usted, mis hermanos. Cuando servimos en integridad y en verdad, dejamos las cosas del mundo sin ver atrás, mis hermanos, sino esperando lo que Dios tiene preparados para nosotros, veremos verdaderamente
a lo que Dios quiere guiar nuestro corazón, nuestro espíritu, lo que Dios espera y anhela de nosotros, mis hermanos. Vamos a ir al siguiente versículo, al libro de los Reyes, Primera de Reyes. Primera de Reyes 9:4. Se esconde Primera de Reyes 9:4. Dice, amén, el nombre de Jesús, dice, y si tuvieses delante de mí como anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Salomón es un personaje que a mí en lo personal me gusta mucho. Tal vez no acabó siendo perfecto, ya al final de sus días no fue totalmente bueno, pero a mí me gusta mucho, me cae bien, me agrada, me hubiese gustado platicar con Salomón, pero tendría que inventarme una máquina del tiempo, así que es muy complicado. Entonces vamos a dejar en que lo que está en la Biblia escrito sobre él en su mayoría me agrada mucho. Se me hace un personaje muy bueno y del que se pueden aprender muchas cosas. Y en esta parte está narrando el pacto que Dios hizo con él y toma como referencia a un hombre que fue íntegro por muchos años, o sea, su padre David, por muchos años, porque pues al final de cuentas terminó matando a Urías y terminó censando al pueblo, cosas que no fueron correctas del todo. Pero vemos cómo en esta parte Dios lo llama íntegro. Dios dice que David era íntegro y su padre ya había cometido errores, pero ante Dios seguía siendo íntegro. Y ese es el punto, mis hermanos, que Salomón comenzó a ser íntegro para mantener una promesa, que era que se afirmaría el reino de David su padre. Pero David fue íntegro no solo por eso, David fue íntegro porque su corazón quería agradar a Jehová. Y lo dice, David, varón conforme a mi corazón. Y ese mismo David que cometió varios errores en su vida, ante Dios seguía siendo un varón íntegro. Pasaron el tiempo, los años, las cosas, hizo muchas cosas como rey. Iba a la guerra, ganaba, pegaba, golpeaba, mataba, hacía lo que quería. Fue una de las personas más poderosas del mundo, creo yo, en su época. Pero a pesar de esas cosas que pudo haber hecho, ante Dios seguía siendo el mismo varón, el mismo niño de un corazón humilde. Ante Dios seguía siendo el mismo pequeñito que fue con fe a matar a un gigante. Ante Dios seguía siendo el mismo pequeñito que corría a sus brazos para olvidarse de lo que Saúl quería hacer con él. Eso es, mis hermanos. Ahí está la integridad. En que Dios solo espera que nosotros y nuestro corazón siga confiando en Él. En que Dios espera de usted y de mí que nosotros querramos hacer lo que a Él le agrada. Es lo que Dios espera, mis hermanos. Porque es lo que mejor podemos hacer. Saber buscar estar en Él en todo tiempo. Y muchas veces se habla de los pecados generacionales, por ejemplo, y sí, son muy ciertos. Y Salomón era la siguiente lucha que iba a tener: luchar contra las cosas que David su padre había dejado. Y allí iba a mantener su promesa, mis hermanos. Para que el reino de David siguiese, él tenía que cumplir, Salomón tenía que ser íntegro para que se mantuviese esa promesa. Usted y yo tenemos anhelos, promesas, pero las vamos a ganar solo con integridad. Porque solamente
nosotros sabemos lo que pasa en nuestro corazón. Hay cosas que incluso nosotros mismos no conocemos de nosotros. Usted no sabe cómo irá a ser, por ejemplo, su carácter de aquí a 20 años. Usted sabe cuántos años tendrá de aquí a 20 años y usted sabe cómo va a ser, cómo va a actuar, en dónde va a vivir, qué va a tener, todas esas cosas. Usted no lo sabe. Dios sí. Y tenemos que anhelar hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nuestro corazón sobre todo. Porque no nos podemos quedar solo en intenciones. Hubo un padre que le dijo a su hijo, vamos, ayúdame en el campo. Y le dijo, no voy a ir. Y al final se fue. Y hubo otro que le dijo, sí, papá, voy a ir al rato. Y no fue. Entonces no podemos ser solo intenciones. No podemos ser solamente palabras. Porque al final de cuentas estaríamos mintiendo y dejaremos de ser íntegros. Es como aquel versículo también donde dice que nadie puede llamarse perfecto. Y si se llama perfecto, pues está echando mentiras y pues ya se hizo pecador, ¿no? Entonces la integridad se basa en la acción, pero no en la acción que se ve, sino en la acción del corazón, en pensar, en creer y todos los verbos que puedan entrar de manera intangible en el ar, ir que usamos aquí en el español. Entonces, si usted sabe qué va a pasar, tenemos que esperar en Dios, tenemos que buscar. Yo creo que cuando usted va por la calle, está en su casa solo, usted va en comunión con el Espíritu. Yo confío en que usted sale a la calle diariamente a su trabajo. Yo confío en que usted se queda solo en casa y va en comunión, qué sé yo, va cantando, va pensando en algo bueno, va expectante en qué obra de Dios podrá cumplir usted mientras va camino a donde va, a donde se dirige. Pero si no lo hace, yo no lo voy a saber. Y puede que no sea del todo mal, porque si usted no va pensando nada malo, pues no va pensando nada malo. Pero es mejor ir pensando cosas que son buenas. Me suele pasar mucho, bueno, creo que la mayoría de las personas, cuando nos levantamos y tenemos sueño, nos quedamos unos instantes ahí tiesos y perdemos unos 2-3 minutos de tiempo. Y luego de repente como que reaccionamos y decimos, ¿qué hago aquí? Tieso, parado, ya me volví a dormir con los ojos abiertos. Y ahí técnicamente estamos pensando en nada, porque nuestra mente está en blanco. Nuestra mente no está pensando nada. Pero es mejor pensar cosas buenas. Es mejor hacer las cosas que ayudan para bien. Y nosotros, como les decía hace un momento, somos íntegros, no por miedo. Nosotros somos íntegros por lo que Jesús mismo fue íntegro aquí en la tierra, por amor. Y el ser íntegro a Salomón le trajo promesas. Y hay dos aquí en la palabra que yo le puedo decir, dos promesas que se van a cumplir cuando honramos y somos fieles a nuestro Dios. Que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que honra a los humildes. Muchos varones fueron humildes. Vamos a hablar de otros 4. Job era otra persona, uno de los principales ejemplos de la integridad. Sabemos que podemos ver cómo Job fue íntegro, tal vez no del todo en sus hechos, porque sí decía que era un varón bueno, que ayudaba a las personas, pero cuando cayó sobre él la enfermedad, no dejó de ser íntegro en sus actos, sino que comenzó a ser íntegro con su boca, con sus labios, una parte tan delicada que se narra en el libro de Santiago, como su lengua. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y con la misma boca que pudo haber maldecido a Dios, fue con la que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Con la misma boca que pudo haber blasfemado todas las cosas que quiso contra Dios, dijo que él sabía que su Redentor vivía y que aún se levantaría sobre el polvo. Vemos cómo este varón, con su boca,
aprendió a ser íntegro. No se quedó en sus actos. Se quedó en decir a Dios todo el tiempo que podía que era bueno. Cada que podía expresarlo decía que Dios era grande. Cada que podía expresarlo decía que él creía que Dios seguía vivo. Otro personaje que de igual manera demostró, este varón sí lo tuvo que hacer con hechos, fue Pablo. Con hechos tenía que mostrar a todos los hombres que Saulo se había muerto camino a Damasco, que Saulo había quedado en el olvido y que ahora había un Pablo que era un siervo del Evangelio, un siervo de Cristo, que iba y con sus actos tenía que demostrar que él seguiría a Dios hasta la muerte. Y otro, el más importante, con el cual el reino de las tinieblas estuvo más de 33 años expectante a lo que Jesús hacía. Tenía que ser íntegro Jesús, porque el mal estaba esperando un instante. Dice que fue tentado en todo. Y vamos a ir a una parábola que Jesús dijo en Lucas 12:44. 12:44. Dice Lucas 12:44 al 47. Dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Perdón, mis hermanos, me confundí, perdónenme, discúlpenme. Es desde el 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haga haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Jesús lo dijo en un contexto que se clarifica en el versículo 48. Pedro le pregunta al inicio sobre una parábola que Jesús hacía unos instantes antes. Le pregunta si esa parábola que hablaba sobre la venida del Señor era solo para los demás, para todos los que no eran discípulos, o si también implicaba a los apóstoles. Jesús, con esta parábola, en el versículo 48, dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso hizo esta parábola Jesús. Pero vemos cómo este mayordomo olvidó su promesa y dejó esa integridad, porque se olvidó de la promesa que volvería que su Señor. Y nuestra vida, mis hermanos, debe tener el anhelo de la venida del Señor. Debemos de esperarla. Debemos de esperar diariamente la venida del Señor, porque si la olvidamos, olvidaremos por qué comenzamos. Por ejemplo, los que van al gym, los que van al gimnasio, se meten con un propósito. No sé, si quieren parecer a alguien, quieren aparentar algo. Entonces entran con una idea, con una convicción, que después de un tiempo tal vez puedan olvidar. Y luego se salen. Por eso fracasan muchos. Dicen que el cuarto día es el más complicado. Yo no sé. No me gusta hacer ejercicio, la verdad. Entonces, dice que si nosotros olvidamos la promesa, vamos a dejar de ser persistentes. La integridad va a desaparecer, se va a perder. Porque vamos a dejar de esperar. Porque vamos a olvidarnos de que nuestro Señor viene. Vamos a dejar pasar la vida. ¿Y cuántas personas no han nacido y han muerto en el Evangelio? Aunque suene feo, mis hermanos.
Hay muchos que son de cuna cristiana. Imagínense usted, alguien que nació en 1900 y era cristiano y murió en 1988. Pero poner un ejemplo, no sé si a alguien le haya pasado, ¿no? Nació en 1900, murió a los 88 años y nació y se fue a la presencia del Señor esperando que volviese. Y no volvió. Eso no significa que sea malo ni que Dios esté tardando, mis hermanos. No quiero que lo malentiendan. Me refiero a que ese tipo de personas, a nosotros, muchos de ustedes no pasan de cierta edad y nadie tiene más de 70, por ejemplo. Y debemos de seguir siendo íntegros, porque así los años pasen, la promesa no se caduca. La promesa sigue persistente, mis hermanos, y no podemos olvidarla, porque si la olvidamos, se va a perder todo el camino. Vamos a olvidar de dónde venimos, de dónde nos sacaron, y vamos a comenzar a andar haciendo lo que se nos venga a la mente y la gana, porque se va a perder el temor, se va a perder la integridad, porque olvidaremos lo que Dios quiso hacer para nosotros. Y como personas tenemos que ser íntegros, pero la integridad no puede ser desechable, mis hermanos. La integridad no se puede dejar de lado como si fuese cualquier cosa. La integridad no se puede olvidar. La integridad no se puede tirar a la basura como un chicle, porque la integridad sobre todo atrae recompensas. No siempre van a ser económicas, no siempre van a ser las de felicidad, pero sí va a traer, mis hermanos, ciertos regalos del Señor, porque Él es bueno, mis hermanos. El problema es cuando los cristianos vivimos de apariencias. ¿Por qué? Porque aparentamos, jugamos a ser perfectos. ¿Por qué las personas juegan y se creen los santos y hasta caminan más derechito, hasta saludan y agarran un acento diferente? Me he dado cuenta que muchas personas resaltan mucho la S cuando predican. No digo que sea malo, mis hermanos, no me lo tomen mal, pero sí que son cosas que se van haciendo, mis hermanos, que al final de cuentas muchos pueden jugar a ser cristianos, muchos pueden jugar y agarrar de juego el querer ser buenas personas, porque ser buenas personas no está mal. Miremos, por ejemplo, hay personas que no creen en Dios, pero igual llevan una vida muy tranquila, tienen un buen empleo, tienen una vida en paz, no les hace falta nada, y parece que su vida es perfecta, pero sabemos que no. Y es un problema, mis hermanos, que aquellos cualquiera que están allá afuera, con todo respeto a esas personas, sean más auténticas que nosotros. Es un problema que les cueste menos, que sean más auténticos que las personas que estamos aquí, que seamos más auténticos que los hijos de Dios, y nosotros querramos imitar a otras personas, nosotros querramos imitar otro tipo de cuestiones que no son perfectas, y nosotros tenemos que ser auténticos, mis hermanos, en todo tiempo, en todo lugar. No debemos de buscar llenar una imagen de lo que queremos que piensen de nosotros, porque nosotros no somos el protagonista. Debemos de buscar llenar la imagen, de intentar llenar la imagen de quién es Dios y cómo hace su obra en nuestras vidas, mis hermanos. Hablamos de Salomón, de David, de Job, de Pablo, de Jesús, y la verdad todos los héroes de la fe fueron íntegros en una parte. Todos en diferentes cuestiones fueron personas íntegras. Me explico un poco mejor. Salomón caminó en integridad para mantener una promesa, para mantener en pie lo que Dios le había hecho. Dice Proverbios 10:9 lo siguiente: el que camina en integridad andará confiado, mas el que pervierte sus caminos, este será quebrantado. Y dice el 27 que le irá bien a los que son hijos de aquellas personas íntegras.
Entonces es otra promesa que Salomón buscaba mantener, mis hermanos. Él buscaba que le fuese bien a toda su descendencia, a los hijos que iba a tener. Y vemos cómo hasta los reinados del cautiverio en Judá seguía reinando un hijo de la descendencia del rey David. El siguiente era David, que tenía otro punto de vista diferente de lo que es la integridad. Lo hacía de otra manera, mis hermanos. David quería ser íntegro porque esperaba en Dios, porque sabía que Él era su refugio y que no había nada más que pudiese encontrar fuera de Él. Dice el Salmos 41:12 lo siguiente: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Habla sobre cómo Dios, por su integridad, por la rectitud de su corazón, lo había sostenido, mis hermanos. Ahora vamos con Job. Job era una persona que era íntegra con sus labios, como decíamos hace un momento, en otra faceta. Pero porque él buscaba algo. En muchas ocasiones del libro, cuando él habla, menciona lo siguiente: si pudiese abogar mi causa ante Dios. Él quería una oportunidad, él quería un juzgado en el cual estuviese el juez y él pudiese abogar ante Dios las razones por las que él creía que él no debía ser castigado de esa manera. Pero sabemos que no estaba siendo castigado, y de igual manera sabía que Dios era soberano. De igual manera sabía que Dios iba a hacer lo que fuese su voluntad. Era íntegro porque quería algo de Dios. Pero aun cuando lo obtuvo, su integridad se mantuvo, mis hermanos. Y él persistió en lo que esperaba. Y aun cuando lo consiguió, no desistió de aquello mismo, mis hermanos. Dice Job 4:6: no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. En esta parte la dice su amigo Elifaz, parte en donde clarifica la intención que él tenía en su corazón, en cómo él seguía siendo íntegro. Y podemos ver cómo en este aspecto podríamos decir que él pasó la prueba. El siguiente es Pablo. Pablo también era diferente en la integridad. Pablo era íntegro porque quería demostrar con sus hechos que ya no era el mismo. Quería demostrar a las personas que había cambiado. De su integridad, de todo lo que hacía, dependía que las personas quisiesen escuchar lo que él decía, el mensaje que Dios le había dado a él. Porque si decía una palabra, porque si le contestaba mal a alguien, porque si hacía una mala mirada, porque si hacía un comentario que no cabía, las personas iban a acordar de todo lo malo que había hecho. Iban a decir: ¿y dónde está este que supuestamente vio a Jesús glorificado? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿No será este un impostor? ¿Y cuántas cosas no pudieron haber dicho de él? Y por el mismo motivo él era íntegro. Dice en una carta que él no vivía de las ofrendas para evitar los malos comentarios, que él tenía su chamita, que era hacer tiendas, porque quería mostrar a las personas que él era diferente, mis hermanos. Podemos ver cómo era un varón que siempre buscaba hablar lo que Dios le decía. Y como quería hablar lo que Dios le decía sin frenarse la lengua en nada, tenía que vivir lo que decía. Por último, el que siempre va a ser el mejor ejemplo de todas las cosas buenas, nuestro Redentor Jesús, varón lleno de gracia, de verdad, que no escatimó nada dejando de ser Dios y se hizo hombre por causa de nuestra maldad. De Jesús no podía fallar, mis hermanos. De él dependía el resto de la historia de la humanidad. Por eso le decía que el reino de las tinieblas se mantuvo expectante por más de 33 años.
intentando que algo saliese mal. Sabemos que al final no fue así, y por ello usted y yo estamos en este lugar. Porque Jesús fue íntegro en todo lo que hacía. Porque desde que nació hasta los 30 años era íntegro, porque pues, era íntegro. Pero después de los 30 ya no era nada igual. Ahorita lo dicen en otro sentido, pero después de los 30 las cosas cambiaron. Porque después de los 30 ya no era íntegro por lo que había aprendido. Iba a ser íntegro porque el Espíritu Santo iba a guiar su vida. Por eso se fue a ayunar 40 días y fue tentado en todo por el enemigo. Y fue lleno del Espíritu en ese lugar. Y ahí comenzó la verdadera integridad, y ahí comenzó lo que conocemos como el camino de nuestro Señor. Y vemos cómo pues él oraba, él ayunaba. Vemos cómo él hacía de sí, de su persona, un templo, un altar. Por ello entregó su vida por causa de nosotros, de nuestros errores. Y ahora sí, por último, el mayordomo, que es más explícitamente un mal cristiano, una mala persona que olvidó su promesa, que olvidó lo que Dios le había dicho y dejó las buenas cosas que pudo haber tenido. Mire, dice esta parte que él comenzó a maltratar a los criados, que comenzó a embriagarse, pero yo creo que él podía hacer casi lo que quisiese cuando su amo estaba, porque era el mayordomo y tenía su trabajo. Pero era el mayordomo y podía tomar lo que quisiese, porque era una persona de extrema confianza para el señor de la casa. No cualquiera era el mayordomo. Eliezer, el mayordomo de Abraham, tuvo el privilegio de ir a buscar la esposa del único hijo de la promesa de Abraham. Fue a buscar a Rebeca. Lo mandaron en una travesía larga, en la cual estaba destinado a cumplir la promesa que su Señor le había encomendado. Entonces, nosotros podemos ser felices, mis hermanos, sin abusar de lo que Dios nos ha dado. No es necesario explotar las cosas. No es necesario que usted pida ofrendas, no es necesario que usted intente abusar de cualquier manera del Evangelio, porque podemos ser felices, mis hermanos, de otras maneras, porque Dios recompensa los corazones, porque cuando una persona es íntegra, mis hermanos, Dios es fiel y cumple lo que Él hace. Y este mayordomo únicamente evidenció lo que había en su corazón, mis hermanos, evidenció lo que pasaba en él y lo que hubiese hecho. Y lo que nosotros pensamos cuando nadie nos ve, evidencia el pecado que aún quisiese morar en nuestros corazones, mis hermanos. Dice el Salmo 15:2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a parar ahí. El título de este salmo dice: los que habitarán en el monte santo de Jehová. ¿Quién habitará en el monte santo de Jehová? Aquellos que guardan la integridad, aquellos que guardan su corazón para la venida del Señor, aquellos que esperamos que un día Dios venga y nos encuentre haciendo el bien, que sepamos multiplicar lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Y debemos preguntarnos, yo creo que usted se conoce, sabe quién es usted y sabe quién es Dios, pero debemos preguntarnos qué falta en nuestros corazones. Ese es el primer paso, mis hermanos, porque podemos ser íntegros en muchas cosas. Puede que a usted ya no se le salga una mala palabra, puede que usted ya no codicie las cosas de su hermano, pero en otras partes puede que aún siga fallando. Y cuando usted identifique esa parte es donde el Espíritu va a comenzar a trabajar, porque usted va a abrir la puerta a que Él comience a obrar, mis hermanos, y se comience a manifestar lo que Dios quiere de nosotros. El Espíritu es el que guía la comunión con Él,
mostrará todo lo que Él quiere a nuestras vidas, mis hermanos. Y si queremos ser verdaderos siervos, verdaderos amigos, hijos, verdaderos portadores de la gloria de Dios, la integridad es primordial. La integridad es lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos. Porque ¿cómo podemos como personas querer que Dios use su vida si usted sabe que las cosas no están saliendo bien? Si usted sabe que su corazón, nuestros corazones no están del todo en integridad. Y por eso vienen los problemas, porque se abre la puerta, mis hermanos. Entonces, la última parte con la que quiero cerrar es que nuestros corazones anhelen la integridad, anhelen la comunión con el Espíritu Santo. Y en ello encontraremos todo, mis hermanos. Ahí todas las cosas pasarán, sucederán y obrarán para bien. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a poner en manos de nuestro Señor esta palabra y rogar únicamente, mis hermanos,